Buenas noches con todos. Es para mí un placer darles la bienvenida a nuestro primer taller de capacitaciones en el marco de la emergencia por hidrocarburos. Este es un evento organizado por el capítulo de Ingeniería Ambiental del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, el cual tiene como finalidad presentar temas de discusión, capacitar y buscar propuestas de solución para el caso ocurrido en el mar de Ventanilla por el derrame de petróleo crudo. Sin más que agregar, me complace presentar al ingeniero Marco Antonio Tinoco Venero, quien es ingeniero ambiental, especialista en economía circular, gestión de residuos sólidos y gestión pública. Asimismo, ha sido conferencista en temas de ingeniería ambiental y economía circular. Cuenta con estudios de maestría en tratamiento de aguas y reuso de desechos en la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, y en una especialización en tratamiento de aguas, residuos sólidos y energías renovables en GIS de Alemania, especialista en gestión y formulación de proyectos en la Universidad del Pacífico, con más de 15 años de experiencia en gestión de residuos sólidos, gestión de opciones de mitigación de gases de efecto invernadero, gestión ambiental en escenarios de conflictos socioambientales y gestión pública. Muchas gracias con todos los participantes y cedo la palabra a nuestro estimado ingeniero Marco Tinoco. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Creo que poco a poco estamos siendo más personas. Muchas gracias al presidente del capítulo de Ingeniería Ambiental de nuestro Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, al ingeniero Marco Antonio Ramírez, y en sí a toda la directiva del capítulo de Ingeniería Ambiental, que me permiten ahora llegar a todos ustedes y comentar, ponernos en contacto y no solamente compartir indignación, sino sobre todo compartir ideas y propuestas que nos permitan tener algunas propuestas de soluciones que puedan estar acorde a la realidad, pero sobre todo en el marco normativo que tenemos como país y dentro de las recomendaciones internacionales que hay para este tipo de desastres. En esta presentación no voy a referirme específicamente a un desastre o a una situación generada que todos conocemos, porque hay un proceso también de investigación, un proceso también posiblemente administrativo, sancionador, que no debemos y no queremos entorpecer, ¿no? Muchas veces se dice por qué no se menciona directamente a la empresa o por qué no se precisa tal información. Es justamente porque no queremos que los involucrados tomen eso como referencia o tomen eso como argumento para decir que ha habido una definición previa sin haberse dado una investigación. Que no lo tomen para decir todos están confabulados contra nosotros, sino que sea la investigación que de hecho se tiene que desarrollar la que evidencie eso y con todos los elementos de juicio y en el marco normativo que se cuenta, en el marco del SINEFA, del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que se deba dar estas sanciones. Vamos a referirnos, sí, al manejo de residuos peligrosos generados en situaciones de derrames de petróleos en ambientes marino-costeros, ¿no? Que es justamente la situación que nos atañe aquí. Pero antes de eso tenemos que ver algunos antecedentes. Ciertamente el comportamiento no solo de las empresas y no solo de las autoridades, a veces es histórico y es recurrente. Para eso vamos a traer a colación un caso que de repente la gran mayoría de nosotros conocemos, o casi todos conocemos, ¿no? Seguramente más de uno conoce este caso, que es la tragedia de Minamata, ¿no? En la tragedia de Minamata, como saben, hubo una serie de condiciones que devinieron en una afectación muy grande a las personas y después en un resarcimiento tal vez insuficiente de parte de la principal empresa involucrada, ¿no? Ocurre que hubo un vertido en los años 50 de metilmercurio, ¿no? Y ese metilmercurio era absorbido por el plancton e ingresaba a la cadena trófica y entonces, obviamente, como era una ciudad-puerto, en toda ciudad-puerto no solamente hay pescadores, sino que en este caso habían gatos, y los gatos fueron los primeros que evidenciaron las secuelas o las consecuencias de la acumulación de mercurio y todos los síntomas que esto genera, ¿no?
En esta situación, la fábrica de mercurio Chiso de la bahía de Minamata arrojaba este metilmercurio y se metabolizó en peces pequeños y en plancton, ¿no? Entonces, todo eso incidía en la cadena trófica y se reportaron los primeros casos, como decía, en animales menores, ¿no? En gatos, pero no se les prestó atención, ¿no? Hasta que el 21 de abril, miren ustedes qué interesante, y he subrayado la fecha para prestarle atención. El 21 de abril de 1956, una niña ingresa al hospital. ¿Pero qué ocurría con este hospital? Que era de propiedad de la misma empresa, ¿no? Como parte de todas las instalaciones que tenía también un hospital, ¿no? ¿Para qué? Para atender posiblemente a los trabajadores. Pero se registra el 21 de abril todos estos síntomas y se reportan el 1 de mayo. Seguramente a más de uno le trae, pues, o genera por lo menos una relación en cuanto a esto, ¿no? Y luego de eso, ya en 1959, la Universidad de Kumamoto identifica que hay una afectación al sistema nervioso causada por la alimentación con pescado de esa área contaminada, ¿no? Y concluyen que ha llamado su atención como causa posible de la contaminación del pescado y marisco consumido en la bahía de Minamata. Pero luego, ¿qué ocurrió? Que el 5 de agosto la empresa responde: la teoría del mercurio orgánico de la Universidad de Kumamoto es una especulación. Esa palabra es bastante usada, ¿no? Es una especulación, sin ninguna prueba, y es irracional según el sentido común de la química. Entonces, y miren que esto ocurrió en 1856, y ya en 1956, en 1959 se llega a esta conclusión. Y la misma empresa trata de desmentir esta conclusión, que obviamente tenía base científica, ¿no? Entonces vemos que hace cerca de 60 años o un poco más, ya estas condiciones pues se venían dando, ¿no? Podemos ver algunos de los efectos de la enfermedad de Minamata, ¿no? La pérdida de memoria, pérdida del sentido del olfato, dificultad para manipular objetos o ataxia, ¿no? Desorientación y golpes con las paredes, etc. Insomnios, ¿no? Una serie de condiciones, pues, indeseables para cualquiera, ¿no? Hasta que después, ya en este siglo, en marzo de 2001, ya habían sido más de 10.000 personas que habían recibido una remuneración financiera de la empresa Chiso como compensación, ¿no? Y se cuenta que al 2004 la corporación Chiso había pagado 86 millones de dólares en compensación respecto a esas condiciones que se habían generado. Ahora, si dividimos esta cantidad, ¿no? 86 millones entre 10.000, pues hace un promedio de 86.000 dólares. La pregunta es si esa cantidad, hablando solamente de dinero, ¿no? Más allá de las pérdidas económicas, de la pérdida o la degradación íntegra del ecosistema, del tiempo de recuperación, del daño psicológico, etcétera. Si ese monto justifica o de alguna manera resarce el daño que se ha generado, ¿no? Entonces, son cuestiones históricas que se resuelven o que tienen más o menos un final no satisfactorio, pero que tienen un final en el año 2004 y que vienen del año 1956. Entonces, no queremos que eso ciertamente ocurra, ¿no? Porque hubieron más de 1.784 víctimas que murieron a raíz de este envenenamiento, ¿no? Y muchos de ellos quedaron ciegos, ¿no? Y no solamente eso, sino que hubo casos de demencia, parálisis, coma y obviamente la muerte después de eso. Otra tragedia importante que de repente algunos ya conocen es la de Love Channel, ¿no? Love Channel, como sabemos, fue un intento de un empresario, del empresario William P. Love, ¿no? Por eso se llama Love Channel, que quiso unir el lago Ontario con el río Niágara. Entonces, para unirlos tenía que construir un canal. En el proceso, el empresario se queda sin dinero y queda pues la excavación inconclusa, pero era una excavación. Pero luego, entre 1942 y 1951-52,
una empresa, Hooker Chemical and Plastics, ¿no? El plástico asociado siempre a estas desgracias. ¿Qué hizo esta empresa? Depositó cerca de 22.000 toneladas en ese canal. Entonces, todo el canal destinado principalmente a unir el lago Ontario con el río Niágara, pues fue cubierto, fue llenado con cerca de 22.000 toneladas de residuos, ¿no? Obviamente en cilindros, como vemos, principalmente, y luego fueron tapados pues simplemente con una capa de arcilla, ¿no? Como si se trataran de residuos comunes, de repente sin compactación, sin algún tratamiento especial. Y pasan los años y ya en 1953 una junta, la Junta Niagara Falls, expropia el terreno y construye una serie de condominios, construye un barrio entero encima de lo que había sido el canal donde se habían depositado estos residuos. Y luego de ello, ocurre que se daña la capa de cobertura en los trabajos de excavación, se daña la capa de cobertura que almacenaba estos residuos, y los residuos ya en la segunda etapa de la construcción de estos condominios, de este barrio, se liberan, ¿no? Y se liberan cerca de 200 químicos diferentes, y empezaron a generar una serie de efectos en la población, ¿no? Demasiado, incluso con daños como la muerte, ¿no? Sin embargo, como vemos, históricamente se vienen dando estos desastres que involucran no solamente la salud de las personas, sino el deterioro de los ecosistemas, y además el daño económico de la población, y no venimos pues reaccionando, o muchas veces los gobiernos, en plural y en general, no vienen reaccionando de manera adecuada a estas situaciones, ¿no? Hubieron 239 familias evacuadas, se tuvo que hacer. Estados Unidos en 1980 implementó un fondo de reubicación de viviendas, y además se demandó a esta empresa por daños al ambiente, ¿no? En ese tiempo todavía. Y en ese tiempo el presidente Carter declara la segunda emergencia federal y ofreció fondos para la reubicación de las familias. Entonces, como vemos, esas tragedias similares a las que todos tenemos en boca últimamente se han venido dando, y hay experiencia a nivel internacional, y podemos hablar de muchas otras, pero hablemos un poco más de lo que nos llama a esta reunión, ¿no? Y al propósito de lo que nos llama a esta reunión, existe el proyecto sobre la preparación para la limpieza de costas contaminadas por hidrocarburos e intervenciones de vida silvestre. Obviamente de vida silvestre que ha sido contaminada por hidrocarburos producto de estos derrames, ¿no? Y se llama el proyecto POSO, por sus siglas en inglés. Este proyecto POSO ha desarrollado una serie de manuales y tiene objetivos específicos en cuanto al apoyo a los países miembros. Perú no es un país miembro, acá ustedes ven cuáles son los países miembros, ¿no? ¿Cuáles son los países miembros? Países de Europa del Este, ¿no? Y algunos otros más. Pero ellos han desarrollado una serie de manuales y de guías que tienen como objetivo mejorar la efectividad de las respuestas a emergencias mediante la preparación y la concientización de profesionales, pero también de voluntarios. Entonces, como vemos, la actividad de los voluntarios tiene que estar adecuadamente dirigida y adecuadamente gestionada, ¿no? Y en ese sentido, el proyecto POSO también cuenta con un manual para la gestión del voluntariado. Y esa gestión del voluntariado tiene que estar acorde con las normas del país. Nosotros tenemos una ley y un reglamento del voluntariado, ¿no? Tenemos una ley y un reglamento del voluntariado que indica a las entidades cómo desarrollar el voluntariado. Y recordemos, vamos a ver más adelante, que los voluntarios están desarrollando, en este caso, una actividad de riesgo, ¿no? Y toda actividad de riesgo requiere un seguro complementario de trabajo de riesgo. Y lo más adecuado sería también contar con un seguro de vida, ¿no? Porque recordemos que muchos de esos jóvenes profesionales o preprofesionales, pues todavía son dependientes, ¿no? Tal vez viven con sus padres. Si ocurre algo a uno de estos muchachos o señoritas,
¿Qué le decimos a los padres? Es importante hacer esa reflexión. Y luego está la institucionalidad para el voluntariado, ¿no? No porque yo tengo muy buena voluntad y tengo los medios, puedo convocar voluntarios. Tengo que ser una institución, porque hay un registro de voluntariado. En fin, ese es otro tema. Vamos a hablar específicamente aquí de la gestión de residuos sólidos en estas situaciones de desastre. Y hablando de este proyecto, del proyecto POSO, pues cuenta con 6 ejes específicos. Uno, orientado a la limpieza de costas afectadas por derrames de hidrocarburos. Otro, y también tiene un manual interesantísimo que les invito a leer, y en la parte inferior izquierda de la presentación, como ustedes ven, tienen la página web de este proyecto, donde también está el manual de atención de la fauna contaminada con petróleo, cómo apoyar a los pescadores artesanales, principalmente, que son los más afectados en este caso, la gestión de residuos producidos por derrames de petróleo, que es en lo que vamos a puntualizar en un momento, la gestión del voluntariado y la evaluación de costas petroleadas o de costas contaminadas con petróleo, ¿no? Entonces, hay una serie de ejes en los que se organiza la atención de estas emergencias. Pero principalmente se organiza institucional y normativamente a través del COEN, ¿no? Sabemos que cuando se activa el COEN, pues las emergencias se atienden con un enfoque nacional desde cada uno de los sectores involucrados. Normativamente ya se creó el COEN, ya se activó, pero aparentemente todavía no está operativo, ¿no? El otro nivel es el COER, pero el COER todavía tampoco muestra signos de haberse activado, de estar operando, ¿no? Quien sí se ha visto en campo es el COEL, ¿no? El COEL, el Centro de Operación de Emergencia a nivel local. Lo hay a nivel regional, el COER, y a nivel nacional, el COEN, ¿no? Entonces, estos son los 6 niveles en los que se atienden estas emergencias, ¿no? Eso quiere decir que van a haber distintas especializaciones para cada una de ellas, ¿no? Si yo soy biólogo marino, pues de repente no es conveniente que yo esté recogiendo o viendo la gestión, la operatividad de residuos, sino de repente estoy más adecuado a ver la atención de la fauna contaminada con petróleo. Pero si soy ingeniero ambiental, de repente me encargo de ver esto, de ver la gestión de voluntarios y también de la evaluación de las costas petroleadas, ¿no? Y apoyo a los demás profesionales y de repente participo también de la limpieza de costas afectadas. ¿Correcto? Entonces, como vemos, hay distintas vocaciones y especialidades que nos van a ayudar a atender esta problemática. Y del mismo modo, de repente, no conviene que en una zona tan pequeña, porque hay a veces pues una serie de personas aglomeradas en un espacio pequeño, se distribuye una tarea a 100 personas, ¿no? Cuando podemos de repente generar frentes de trabajo y zonas de atención que puedan ser un poco más o mejor distribuidas, ¿no? Que puedan ser mejor distribuidas de modo que, al contrario de estorbarnos entre nosotros, pues podamos ayudar. Pero todo voluntariado y toda acción tiene que ser coordinado a través del centro de comando o del comando de emergencias que haya establecido el COEN, ¿no? O el COER o el COEL, de acuerdo a cómo se haya organizado. Eso es muy importante. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, que es el COEN, debiera, o se ha seguramente ya constituido en la zona, y es a través de quienes fluye todos los recursos, todas las comunicaciones y todas las acciones, ¿no? Entonces, si llega pues un contingente de 50 voluntarios, hay que coordinarlo con el COEN primero, para poder saber dónde pueden ser más efectivos y dónde podemos ser más efectivos con nuestro trabajo y con nuestro apoyo, de manera que sumemos, ¿no? No que restemos. ¿Correcto?
Y ya yendo un poco más al detalle de lo que estamos tratando ahora, o de lo que nos toca tratar, vamos a hablar de la gestión de residuos por los derrames de petróleo, ¿no? Y como decía, existe este manual, el manual de gestión de residuos de vertidos de petróleo, principalmente en costas. Entonces, al menos tenemos una ayuda, algo de donde poder obtener algunas ideas, además de toda la conceptualización y de todo el enfoque profesional que podamos tener, ¿no? Tenemos que aprovechar esa experiencia que ya existe, ¿no? Y justamente eso contiene un resumen de los desafíos de la gestión de residuos, pasos y puntos clave para el trabajo de voluntarios, pero sobre todo contiene y muestra las fichas técnicas respecto a cada una de las operaciones y procesos involucrados en la gestión y el manejo de residuos en este tipo de emergencias, ¿no? Y estas son algunas consideraciones importantes que ya habíamos anteriormente compartido, ¿no? Todos queremos ayudar, pero sin embargo hay que tomar coordinación con las entidades del Estado y otros actores. Oye, pero el Estado se demora mucho. Es lamentable, sí, pero hay un mecanismo. Y si es que no lo tomamos, estaríamos actuando al margen de la ley. Marco, disculpa que te interrumpa. ¿Podríamos Adelante. parar un poco la presentación? Hay algunas ventanas emergentes que están haciendo que se vean cuadros oscuros y no se visualice bien tu dato. ¿Se sigue viendo los cuadros oscuros? Debajo de flora y fauna, al pie, hay como una mancha ploma, tal vez es Voy un a cuadro compartir de emergente. nuevo. Sí, gracias. ¿Me confirmas ahí, por favor? Sí, hay una mancha oscura al pie de página, justo a la altura de flora y fauna silvestre. Ya, no la tengo, la verdad. He movido ya debe ser un tema del Zoom, porque Ok, las ventanas emergentes que aparecen para compartir las he pasado a otra pantalla. O sea, no las tengo en esta pantalla que estoy proyectando. Entonces, no es algo que pueda resolver yo. listo, gracias. Ok. Entonces, estas consideraciones que son importantes, y les pido disculpas si hay un tema con el Zoom, la verdad no es algo que esté en mi manejo, ojalá que técnicamente se pueda resolver. Debemos tomar en cuenta estas consideraciones, ¿no? No olvidemos que todo lo que se genere en esos espacios son residuos peligrosos, ¿no? Todo lo que se genere son residuos peligrosos. EPP contaminado, tierra contaminada, animales muertos, lodo, ¿no? Porque hay extracción de lodo también, trapos o paños absorbentes para residuos sólidos, perdón, para las espumas, ¿no? Porque hay muchas personas que a veces, bueno, parte de la limpieza es también absorber el hidrocarburo de las olas, ¿no? Existe flora y fauna silvestre en el lugar, ¿no? Y estos animalitos están estresados. Vamos a compartir después los consejos que ha dado CERNAM y CERFOR para esto. Pero principalmente es compartir la ubicación. Hay unos teléfonos para poder comunicarse con ellos, compartir la ubicación y las imágenes, y si se cuenta con preparación y con todos los equipos de protección personal y todas las condiciones de seguridad, se puede atender a estos animalitos, pero siempre que tengamos la preparación, ¿no? Bueno, también han habido algunas protestas, siempre las hay, sin embargo, al menos en el espacio, en el lugar donde se está atendiendo la emergencia, tratemos por ahora de sumar, ¿no? Seguramente habrán los momentos en los que tengamos que manifestarnos al respecto. Pero en este momento es un momento de sumar, ¿no? De atender, de ayudar. Y sobre todo, ser voluntario no es hacer un festival de selfies, ¿no? Tenemos que cuidarnos, tomamos fotos, obviamente, sí, pero de la tarea cumplida, del proceso, del trabajo, y de cómo estamos además cuidándonos, ¿no? Obviamente manteniendo el distanciamiento social que debemos mantener para poder seguir ayudando, porque si nos enfermamos mañana, pasado, ya no podemos ayudar. ¿Qué cosa encontramos en este espacio? ¿Qué cosa encontramos cuando ocurre un derrame de petróleo en el mar
y en una zona cercana a la playa, ¿no? Principalmente va a haber, pues, agua de mar, pero con espuma contaminada, ¿no? Que va a tener hidrocarburos. También agua residual de la limpieza de la costa, ¿no? Pero también va a generar esto, que algunos equipamientos, los equipos de bombeo, etcétera, tengan que ser manejados de modo especial, ¿no? Y que algunos de sus insumos, suministros o repuestos vayan a generar residuos peligrosos posteriormente. Y también el material absorbente, ¿no? Este material absorbente, que generalmente son los paños o a veces son las salchichas, ¿no? Van a ser residuos peligrosos una vez que se hayan utilizado. Y los productos de limpieza. En cuanto a emulsiones oleosas, vamos a tener fango con arena, piedras y sedimentos en general. Pero también plásticos, principalmente a veces de algunos equipos que se utilizan, pero también a veces de la contaminación de los envases de agua que se usan para la hidratación de las personas, ¿no? A veces en campo vemos que el personal no tiene cuidado, no ha sido debidamente capacitado, adiestrado, y además no se ha establecido, generado y mantenido un procedimiento. Lo mismo con los textiles, algunos metales, madera, etc. Y algo importante, pues, es la fauna, ¿no? Sobre todo por los cadáveres de animales. ¿Por qué? Porque empieza un proceso de putrefacción y de descomposición que es distinto al de los demás residuos. No olvidemos que estamos en verano, entonces si mezclamos estos residuos con los demás, vamos a generar no solamente una peligrosidad por toxicidad aguda, sino también podemos traer vectores que después se van a trasladar a los asentamientos humanos que están cercanos. Entonces tenemos que tener cuidado con eso también. Y otros materiales que pueden ser fermentables, como algas o alguna vegetación, ¿no? Y algunos residuos de mareas negras, que principalmente son aquellos, es agua con hidrocarburo, con gran carga de hidrocarburo, que viene siendo bombeada para recuperación, ¿no? O que entendemos que viene siendo bombeada para recuperación. Pero en todo caso vamos a reconocer estas actividades o etapas en la gestión de residuos desde la recolección hasta la eliminación, ¿no? Entonces primero va a haber siempre una limpieza de las acumulaciones de residuos, algas y plantas marinas. Tiene que haber, como decíamos, una recolección selectiva para diferenciar aquellos componentes que puedan tener que es cierto, tienen una peligrosidad porque son o están contaminados con hidrocarburo, pero tienen unas condiciones distintas en cuanto a su descomposición y además, y por lo tanto, son incompatibles, ¿no? En tal sentido, tiene que haber una diferenciación y además de esa diferenciación para el almacenamiento, una recolección selectiva. Lo que muchas veces se observa en este tipo de derrames es que al inicio no se seleccionan o no se definen las áreas de circulación. Entonces, si en la marea baja yo estoy pisando con mis botas la espuma contaminada y no hay una sola vía hacia el almacenamiento principal, voy a trasladar con mis botas toda esa contaminación por toda la playa, porque en un momento me iré por un camino, después me voy por otro, genero un sendero, me voy por otro lado, encima pasa el vehículo que ha hecho succión en el otro lado de la playa. Entonces, al fin y al cabo, estamos llevando toda la contaminación de la espuma hacia la playa. Y no olvidemos que eso es arena, ¿no? Y que además nosotros lo vemos simplemente arena, pero es un medio, en verdad, que alberga un ecosistema. Si hay un biólogo, nadie me va a decir que eso no alberga un ecosistema. Sí lo alberga. Y estamos pretendiendo ayudar, trasladando o incrementando incluso la contaminación al nosotros caminar sin contar con un espacio definido o con vías definidas hacia el almacenamiento primario. Ya vamos a ver qué cosa es eso. Y obviamente se tiene que limpiar adecuadamente para reducir el volumen de sedimento, pero esto ya no se puede hacer en campo, ¿no? Esto ya no se puede hacer en campo porque la playa es muy angosta.
Ojo, nuestra recomendación desde acá es que no puede haber un sistema de tratamiento para extraer, por ejemplo, el hidrocarburo de las arenas o el hidrocarburo de las piedras mediante algún sistema de filtrado o decantación. ¿Por qué? Porque la playa es muy angosta y no podemos tener la delimitación con la distancia requerida para que eso se pueda llevar a cabo. Es por eso que esas tierras contaminadas tienen que ser extraídas y tratadas en otro lugar, ¿no? Al igual que el agua que está contaminada con hidrocarburo también tiene que ser extraída, succionada, almacenada temporalmente y llevada hacia un tratamiento en donde por decantación o por algún otro medio pueden recuperar el hidrocarburo. Entonces, estas son operaciones que no se van a llevar a cabo en campo, ¿no? Y claro, el uso moderado de los equipos de limpieza y siempre los equipos de protección personal. Pero antes de los equipos de protección personal tenemos que generar e internalizar procedimientos adecuados, ¿no? Como sabemos, los equipos de protección personal son la última barrera, son la última medida para la gestión de riesgos, sino que antes gestionamos los riesgos. Después establecemos algunos procedimientos o instructivos para poder llevar a cabo la gestión adecuada de residuos sólidos. Entonces, además de esto, obviamente vamos a hacer una clasificación en el origen, ¿no? Que de repente no va a ser tan meticulosa, pero por lo menos vamos a distinguir los EPPs contaminados de aquellos materiales como la tierra contaminada, por ejemplo, o como los fangos contaminados, o como las aves, o la avifauna, o fauna sin vida en general, ¿no? Entonces, este manual que les comentaba tiene una ficha de identificación de residuos, porque esos residuos en sus diversos tipos tienen que ser registrados, ¿no? Y para ser registrados tienen que haber sido previamente organizados los espacios en donde se van a manejar y señalizados debidamente para poder identificar cuáles son. Y esa señalética no puede ser simplemente algo pintado con plumón o un sticker puesto. Recordemos que estamos en una zona de playa en donde eventualmente, sabemos que es verano, pero eventualmente puede llover. Entonces, tenemos que considerar todas esas cuestiones para poder asegurar adecuadamente el almacenamiento de residuos peligrosos en sus diversos tipos, especialmente en una emergencia. Porque en esta emergencia no es que haya un solo operador de residuos, sino que hay varios. Y además están las autoridades y algunos personal del Estado haciendo algunos trabajos y aparte de voluntarios. Entonces, la diversidad de personas, de calificaciones y también de bagaje respecto a cómo observamos la realidad es distinta, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta siempre eso. Vamos a identificar justamente estos niveles de almacenamiento de residuos peligrosos de los que hablábamos hace un momento, ¿no? Y esos niveles de almacenamiento de residuos peligrosos, pues van a ser los siguientes, ¿no? El almacenamiento primario o de emergencia, el almacenamiento intermedio y el almacenamiento a largo plazo. Este almacenamiento a largo plazo es el que no se da en campo o no se debiera dar en una playa angosta, ¿no? O en playas angostas donde se desarrolle esto. ¿Por qué no? Porque requiere un mayor espacio, porque requiere además cuidados y vigilancia especiales, no de un mes, no de 2 meses, sino a veces de varios meses, ¿no? Incluso un año de repente o más. No solo por el nivel de acumulación, sino también por el proceso de tratamiento que se podría requerir. ¿Qué cosas sí se puede y se debe llevar a cabo en campo, ¿no? El almacenamiento primario o el almacenamiento de emergencia. ¿Qué cosa se debe constituir ahí? Una plataforma de emergencia cerca del lugar de trabajo, es decir, cerca de la orilla, pero no tan cerca donde llegue la marea, pero no tan alejado, de modo que permita que haya el menor impacto entre la generación del residuo y donde vamos a llevar el residuo. Eso quiere decir que además tiene que tener vías de acceso, ¿no? Y claro, estos almacenamientos pues son de tamaño reducido, muchas veces en un diseño, o sea, no es una infraestructura, es de repente una cama sobre un espacio nivelado, ¿no? Con algunos bordes
que pueden ser hechos de tierra sobre los cuales bordea la geomembrana para poder impermeabilizar el espacio, en donde se colocan los contenedores, o pueden ser cilindros, también que se usen para el manejo o para el almacenamiento primario de estos residuos sólidos. Y luego tenemos el almacenamiento intermedio, que básicamente es un punto de amortiguación o de amortiguamiento para evitar la saturación de los almacenamientos primarios o temporales. No solamente estas áreas deben estar identificadas, ¿no?, en el plan de contingencias, que, dicho sea de paso, en algunos casos no sabemos si están o no, o si se han contemplado o no. Pero cuando ocurre la emergencia tenemos que definir dónde se va a llevar a cabo este almacenamiento intermedio, porque esto sí es importante. A este almacenamiento intermedio van a ingresar los vehículos a recoger los residuos peligrosos, de distinto tipo. La fauna muerta, la vegetación que de repente puede entrar en estado de descomposición o fermentación, porque recordemos que esos residuos están casi cubiertos, ¿no?, de hidrocarburo, entonces se combinan procesos de oxidación y fermentación. Y los demás residuos que son básicamente inorgánicos. Entonces, ¿cuáles debemos evacuar primero? Aquellos que presenten una mayor toxicidad o un potencial de mayor daño. ¿Cuáles son? Allá, los putrescibles, rápidamente. ¿Y cuáles se deben evacuar también rápidamente? Aquellas aguas oleosas de succión, ¿no?, y el suelo contaminado, pero eso no está pasando, entiendo, por el almacenamiento intermedio, sino que de frente se está derivando hacia otro almacenamiento por separado. Algo importante es que estos almacenamientos intermedios estén separados de vías de elevado tránsito peatonal, ¿no? ¿Por qué tienen que estar separados de vías de elevado tránsito peatonal? Porque van a circular vehículos y aparte hay una concentración mayor de residuos. Y esta concentración mayor de residuos va a generar mayores vapores tóxicos, va a generar mayores afecciones o una prontitud en cuanto a la afectación, por ejemplo, a ojos, garganta, etcétera, justamente por los vapores, ¿no? Y además hay un mayor peligro de toxicidad en caso de alguna manipulación inadecuada. Vamos a detallar después cómo este almacenamiento intermedio tiene que ser también debidamente impermeabilizado, debidamente constituido y señalizado, ¿no?, para poder ingresar, y sobre todo, correctamente ubicado. O sea, no puede ser un espacio por donde, como diríamos, pase todo mundo, donde pasen vehículos, donde pasen personas, donde además no haya una diferenciación entre un área sucia y área limpia. Con área sucia me refiero al espacio en donde están los residuos, y con área limpia me refiero, por ejemplo, donde el personal come, ¿no? O sea, tiene que haber una distancia y una diferenciación de esos espacios. O con área limpia también nos podemos referir a donde el personal se asea, porque tienen que haber lavaderos, ¿no? Pero no pueden estar al costado de los residuos, porque si no, el trabajador tiene que ir a donde están los residuos, porque al costado están los caños. No tiene sentido, ¿no? Y esto nos trae a colación algo importante, que siempre que hay servicios higiénicos, generalmente en estos casos se da mediante baños químicos, y esos baños químicos requieren una succión más o menos frecuente, ¿no? Y como esa succión es más o menos frecuente, pues tiene que llevarse a cabo con los cuidados necesarios también, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que delimitarse el área de succión, tiene que haber la menor distancia posible entre la succión y el vehículo, es decir, entre el baño químico y el vehículo, para poder asegurar que no se dañe la manguera. Obviamente esa manguera de succión es un peligro, ¿no?, que bajo ciertas condiciones se va a manifestar generando un riesgo. Entonces, mientras más larga es la manguera, mayor es el peligro. Entonces tenemos que tener cuidado con esas consideraciones, ¿no? Esta es más o menos la esquematización de cómo podríamos organizar en distintos lugares los almacenamientos primarios, aquí en rojo, ¿no?, y los almacenamientos
intermedios en color marrón, ¿no? Medio marrón, medio gris, bueno, no, es un color que no distingo, pero es un color distinto, ¿no? Y el almacenamiento de larga duración, como vemos, es un almacenamiento que requiere una distancia mayor de playa, que en muchos casos y en costas angostas no se tiene, ¿no? Entonces, eso es importante considerar para que no ocurran este tipo de condiciones. Y volvamos a los voluntarios en relación a la gestión de residuos sólidos, ¿no? Porque esto es bastante importante, ya que de alguna manera debemos no solamente cuidar o colaborar con las tareas que se vienen realizando, sino también debemos cuidarnos, ¿no? ¿Dónde podemos participar en la clasificación de residuos oleaginosos? Ojo, solamente se puede participar en las tareas de voluntariado en el marco de la ley y por entidades que hagan la debida convocatoria también en el marco de la ley. Como sabemos, hay una ley, un reglamento del voluntariado, y que ese voluntariado, ya lo habíamos dicho, debe tener una serie de condiciones. Solo así podemos participar, por ejemplo, en la clasificación de residuos oleaginosos, ¿no? Y para eso hay una ficha técnica, que es la ficha técnica 1, que vamos a ver un poquito más a detalle después, ¿no? ¿En qué consiste? Básicamente en separar el hidrocarburo con agua, los residuos pastosos, pues esto ya lo vienen haciendo, ¿no? No los voluntarios, sino personal que se ha contratado, entiendo que se ha contratado para tal fin, según dicen las noticias. Yo, la verdad, me ciño únicamente a esas declaraciones. No puedo aseverar con seguridad algo más. Y en la minimización del volumen de residuos, sobre todo durante las tareas, por ejemplo, de limpieza, de extracción, ¿cómo? Por ejemplo, cuando se están usando paños absorbentes, evitar contaminar o usar más paños de los necesarios, ¿no? Evitar contaminar al máximo, evitar ensuciar los equipos de protección personal para que puedan tener una vida mayor, ¿no? De modo que en lo más posible minimicemos esos residuos. Y algo importante es considerar la cubierta o la cobertura de las áreas de almacenamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque la cobertura de las áreas de almacenamiento nos va a permitir evitar que en el caso de que llueva, esta lluvia, pues esta agua que se acumule va a ser también un residuo peligroso, ¿no? Que se va a tener que gestionar. O sea, vamos a tener mayor volumen, así sea poquito, porque en la costa no llueve mucho y no debería llover porque es verano, pero siempre debemos tomar las previsiones del caso. Y el apoyo en el almacenamiento primario, ¿no? Para la diferenciación, para justamente poder definir la circulación y no contaminar la playa, y designar a responsables que vigilen el cumplimiento de normas, así como registrar los tipos de residuos y su contenerización adecuada, ¿no? Y sobre todo, ¿qué más podemos hacer? Estar vigilantes del respeto a las condiciones de seguridad y salud en todas las operaciones, ¿no? Vamos a ver un poco más a detalle estas etapas en la gestión de residuos, desde la recolección hasta la eliminación. Como ustedes observan, aquí hay una identificación que hizo la ingeniera Joan, ¿no? Del área, una de las áreas más afectadas, que la vemos aquí en Google Earth, ¿no? Entonces, en algunos de estos espacios está el área de almacenamiento intermedio, ¿no? Donde estoy señalando en este momento. Y como ven, esta es una costa bastante angosta, ¿no? Es una costa bastante angosta, no tiene mucho fondo. Y vamos ahora a brindar algunas recomendaciones que, ojo, van a ser de modo general. No van a ser recomendaciones específicas, porque había mencionado que no podemos brindar recomendaciones específicas ahorita. Pero aplican, obviamente, a todo tipo de derrame generado en costa. Entonces,
La primera de ellas, en el acarreo y almacenamiento primario de residuos peligrosos, específicamente de residuos o materiales contaminados con hidrocarburos, tiene que ver con la falta de distinción en las vías de tránsito vehicular y las de circulación peatonal. Tenemos que tener mucho cuidado con la definición de estos espacios, que estén señalizados. Pueden usarse banderines, mallas, o simplemente un rascado en la arena que nos indique eso, para que la circulación se dé de una sola forma. Y la diferenciación de los residuos, como habíamos dicho, la fauna sin vida, residuos comunes, entre otros. En uno de los reportajes veíamos que las personas están comiendo en la zona contaminada, ¿no? Eso también hay que tener mucho cuidado, porque estos residuos comunes pueden pasar a ser residuos peligrosos si es que no se tiene un cuidado adecuado, ¿no? Y la cobertura del lugar, como decíamos, ante eventuales o potenciales lluvias, ¿no? Y en cuanto a los cilindros que se utilizan, pues tenemos que a veces estos cilindros dificultan su traslado, ¿no? Para la descarga en la plataforma estanca o en el área de almacenamiento intermedio. Eso lo podemos resolver de repente teniendo pues estos pellets en donde se pueden colocar los cilindros, ¿no? Ya en un área impermeabilizada también. No olvidarnos de la señalética y de la delimitación y protección del espacio para el almacenamiento de residuos sólidos, ¿no? Ojo, los contenedores no deben estar en contacto directo con el suelo, por lo que cualquier derrame que ocurra puede contaminar más el suelo. Entonces, más bien, en lugar de hacer un almacenamiento apropiado, lo que podemos hacer es extender el nivel de contaminación que pueda tener el suelo. Y luego, igual, dentro del almacenamiento primario, debemos pues capacitar a la totalidad de operadores, ¿no? Incluyendo a los voluntarios a cargo de la limpieza, ¿no? Respecto al manejo de residuos peligrosos principalmente. Muchas veces cuando se está recogiendo, por ejemplo, con salchichas o con paños absorbentes, cuando se está limpiando la playa en la orilla, se están juntando a veces estos materiales en bolsas, ¿no? Y estas bolsas son muy frágiles, se ensucian rápido, son incómodas, se pueden embarrar por afuera y luego el operador o el voluntario las arrastra y genera mayor suciedad y contaminación en el suelo. Entonces, para eso es mejor y más recomendable usar baldes de entre 40 a 70 litros, ¿no? Para facilitar la manipulación de estos residuos. Y lo que decimos siempre, ¿no? Elaborar, implementar y mantener procedimientos de almacenamiento primario, ¿no? Distinguiendo aquellos que tienen un nivel de putrición y que puedan ser enteramente inorgánicos, ¿no? Y aparte de aquellos que están siendo evacuados para la recuperación del hidrocarburo. Eso también es otra de las actividades que se lleva a cabo, ¿no? Y los espacios de operación de almacenamiento primario, ¿no? Ya lo habíamos dicho, que tienen que estar definidos, y las vías de evacuación hacia el almacenamiento primario. Voy a tratar de mover esta mancha para que no estorbe mucho. Entonces, ¿qué es el almacenamiento primario? Es el más cercano a las zonas de limpieza y además pueden establecerse varios, porque van a haber varios frentes o varias zonas de limpieza, ¿no? Tienen que estar debidamente, como decíamos, señalizados y diferenciar las vías de tránsito de operadores de las vías de tránsito vehicular, ¿no? Esto más o menos ya lo habíamos comentado. Es importante designar a una persona por turno para organizar el adecuado almacenamiento de residuos en cada almacén primario. Si hay 10 almacenes primarios, esos 10 almacenes tienen que contar con una persona por turno. Nos puede ganar la voluntad, pero el turno debemos de respetarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona también se cansa, entonces tiene que contarse con la cantidad de personas necesarias. Si hay, por ejemplo, 8 almacenamientos primarios, en cada turno deben haber 8, por lo menos se está trabajando a 2 turnos, ¿no? O sea, deben haber 16 personas solamente encargadas del almacén primario, ¿no?
y debe contarse con una lona o plástico para la cobertura de los contenedores en caso de lluvia. Y como decíamos, debe haber una generación de bordes usando cuartones de madera o probetas de concreto en algunos casos, o también, ¿no?, la acumulación de arena que puede generar una especie de bemba o una especie de sobresolado, como una especie de rompemuelle en donde va a morder la geomembrana, ¿no? Y el almacenamiento intermedio es el almacenamiento donde, como decíamos, van a coincidir la mayoría de residuos sólidos, ¿no? Y más o menos esta es una vista de planta, donde tiene que haber, como vemos, una diferenciación entre las bolsas de plástico, la arena oleosa, si es que se está juntando aquí, los contenedores, ¿no?, y algunos líquidos. Y esta es la vista de perfil, es la de la parte de abajo, ¿no? Como vemos, hay una especie de bloque de hormigón que no debe ser tan alto, o un cubeto de arena para poder generar una especie de vaso, ¿no?, o una especie de pequeña celdita en donde se van a almacenar los residuos y además que podamos impermeabilizar con geomembrana. Y finalmente, vamos a brindar algunas recomendaciones todavía a nivel general, que es lo que nos compete, ¿no? Lo que habíamos dicho, designar a un responsable en la operación del almacenamiento intermedio y limitar el acceso a personal autorizado, ¿no? Y definir la delimitación y señalización del almacenamiento intermedio, diferenciándolo de áreas de tránsito peatonal y vehicular. En cuanto a la distribución interna, también debemos diferenciar espacios donde van a haber contenedores de distinto tamaño y además que van justamente a almacenar distintos residuos, y estos tienen que estar organizados para una adecuada evacuación, ¿no? Ciertamente, debe contarse con accesos desde el almacenamiento primario hacia el almacenamiento intermedio, y esos accesos deben ser únicos. No, como decía, no puede el vehículo estar pasando por todos lados, porque también está arrastrando ese suelo contaminado y está trasladándolo y haciéndolo, pues, llegar hacia todos los lugares de la playa, ¿no? Casi como medida final, pues la etapa posterior a la limpieza del área afectada requiere una recuperación de servicios ecosistémicos. En ese sentido, por ahí algún representante decía, la limpieza se va a acabar en unas pocas semanas, ¿no?, unos pocos días. Pero la limpieza no recupera los servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, hay servicios ecosistémicos que han sido altamente afectados, ¿no? Ya con el hecho de afectar la actividad pesquera, hay un servicio ecosistémico afectado, el paisaje es otro, las condiciones para la proliferación de avifauna son otros, y los hay de distintos tipos, ¿no? Para eso hay una ley y reglamento de servicios ecosistémicos, ¿no? Y como decíamos hace un momento, las actividades de los voluntarios deben concordarse y coordinarse, ¿no?, con el COEN, o con el COER, o con el COE. Algo importante que debemos tener en cuenta en este tipo de casos es que, si bien es cierto, los espacios en donde se generan las emergencias a veces no están o no son parte del emplazamiento de quien genera la emergencia, pero por el hecho de operar un plan de contingencia comprendido en el instrumento de gestión ambiental, estamos hablando a nivel, en términos legales, ¿no?, por el hecho de esta emergencia estar siendo atendida en el marco de un plan de contingencia que forma parte de un instrumento de gestión ambiental, pues obviamente la empresa responsable es la que, o el titular es el responsable de la adecuada gestión y manejo de estos residuos sólidos. Algo importante, bueno, la clasificación de los residuos que están en mayor, o que estarían en mayor cantidad en estos tipos de emergencias son los EPPs, trapos, herramientas contaminados con hidrocarburos, ¿no?, que corresponden a la clasificación A4060, residuos de mezclas y emulsiones de aceite y agua, o de hidrocarburos y agua, ¿no?, de acuerdo con el anexo 3 del reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Finalmente,
Algo que es bien importante es también seguir las recomendaciones, ¿no? Ha salido este comunicado de la izquierda, ¿no? Que el Ministerio del Ambiente no está realizando ninguna campaña de recolección de cabello, seguramente hay otros actores, pero el Ministerio del Ambiente no la está realizando, ¿no? Y este es el teléfono que también ha circulado bastante por redes, seguro todos están al tanto, para comunicar cualquier hallazgo de fauna que esté en peligro o que esté muerta, ¿no? Para manejarlos de manera correcta. Bueno, básicamente esas han sido recomendaciones, como decía, generales, todavía no podemos puntualizar, no queremos entorpecer el proceso que vienen llevando a cabo las autoridades respecto a esta emergencia, así que de todos modos quedo a disposición suya para cualquier comentario, cualquier consulta o reflexión que pueda haber al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Estimados participantes, estamos filtrando las preguntas asociadas al tema de hoy, de gestión de residuos peligrosos. Existen otras preguntas de otra naturaleza, como remediación, tratamiento, las cuales vamos a desarrollar durante la semana y queremos que sean canalizadas a través de nuestros especialistas para poder difundir información técnica. Le cedo una reflexión también de palabras a nuestro presidente de capítulo, Marco Antonio Ramírez. Muchas gracias, Jennifer. No sé si habrá preguntas, ¿no? Para Marco Tinoco, antes de cerrar el tema. Voy a filtrar las preguntas de residuos sólidos un momento, por favor, Marco Tinoco, te las comento. Ok, mientras tanto, me gustaría mencionar que el día de mañana vamos a tener a un experto de APEL, ¿no? Y al doctor Marcus Vinicius Lisboa Brandao. Él ha sido, él ha sido coordinador general de Petrobras en Brasil para todos los temas de derrame de hidrocarburos. Él actualmente ya es jubilado de Petrobras, pero es coordinador internacional para todos los países de América Latina y el Caribe en Arpel, y nos va a estar acompañando, ¿no? Brindándonos experiencias sobre el derrame de hidrocarburos en Brasil. Eso va a ser a las 6 de la tarde, de 6 a 7:30, 6:30, 7 más o menos. Y después vamos a tener también otra ponencia sobre análisis de emergencia por hidrocarburos. El día de mañana va a ser dos temas muy importantes que dos colegas van a presentar. Y para el día miércoles van a haber dos ponencias, uno sobre supervisión y fiscalización en el sector hidrocarburos, y otro tema sobre impactos en ecosistemas marinos. Ahí van a presentar dos colegas biólogos trabajos, ¿no? En campo que ellos han realizado. El día jueves vamos a tratar el tema de toxicología ambiental sobre hidrocarburos, y el día viernes sobre equipo de protección personal en situaciones de emergencia con hidrocarburos y riesgos a la salud. Ya dos colegas ingenieros lo van a dictar. No sé si Jennifer ya tiene las preguntas, por favor, te cedo la palabra. Sí, Marco Tinoco, Diego Serven, en relación a residuos, nos pregunta ¿cuántos lugares para almacenamiento transitorio y permanente tienen previstos? No sé si esa información sea pública y la hayas podido revisar en este contexto de la atención al derrame. Ok, gracias Jennifer, y gracias a nuestro colega que pregunta. En realidad, eso corresponde al procedimiento de atención de emergencia que esté dado en el plan de contingencias. Ok, si el plan de contingencias no lo tiene, se constituye como parte del COEN o como parte del COER un procedimiento para llevarlo a cabo. ¿Cuál es la autoridad responsable de definir esto en ese caso? Debiera ser el Ministerio del Ambiente a través de la Dirección General de Calidad Ambiental. ¿Por qué no es residuos sólidos? Obviamente va a haber seguramente una coordinación entre ambas direcciones, ¿no? O la Dirección General de Gestión Integral de Residuos Sólidos y la Dirección General de Calidad Ambiental. Pero podría ser alguna de las dos, pero eso debe definirse en el COEN, ¿no? Porque el COEN
agrupa a las entidades del Estado justamente para definir esas coordinaciones. Ahora, nosotros técnicamente podríamos definirlo, pero no nos compete ahorita, y no podemos decir deben haber tantas, ¿no? Porque tendríamos que sustentar por qué en este momento. Y tendríamos que, además, tal vez ser parte de este comité. En este momento todavía no somos parte como profesionales. Entonces, sí, te puedo dar la ruta de cómo esto se genera, ¿no? Que es a través del COEN y en donde se tiene que establecer una coordinación entre las entidades, ¿no? Para poder centralizar eso. Y podría ser la Dirección General de Residuos Sólidos o la Dirección General de Calidad Ambiental. Gracias. Jacqueline nos consulta, buenas noches, gracias por organizar esta capacitación. ¿A quiénes tendrían que entregar la información de las fichas? ¿A cada entidad estatal vinculada con cada uno de los rubros? Y luego, en algunas playas afectadas hay grupos de personas que limpian, no coordinados entre sí, subcontratados por Resol, MGP, voluntarios, CERNAM, y ahora se sumarán más militares. ¿Quién tendría que trazar la señalética de la ruta para no contaminar por todos lados? Igual, lo tiene que definir. No sé si me puedes repetir la primera pregunta, porque ha sido bien largas las dos, Jennifer, Y por claro, favor. la primera fue en relación a las fichas. ¿A quiénes tendrán que entregar la información de fichas a cada entidad estatal vinculada con cada uno de los rubros? La primera pregunta. Uh-huh. A ver, primero tendría que definirse dentro del COEN cuál va a ser la entidad que se va a hacer cargo o la dirección que se va a hacer cargo de la gestión de residuos sólidos. Y sería esta dirección la que justamente verifique el adecuado registro y que controle que estos registros son compatibles con la realidad. Debiera ser el Ministerio del Ambiente en este caso. Gracias. Y había un Sí, tema más, creo, de señalización o de señalética. sí, correcto. También pregunta, a fin de que existen muchas personas que están limpiando y no están coordinados entre sí, ¿quién tendría que trazar la señalética de las rutas para no contaminar por todos lados? En toda emergencia se constituye un centro de operaciones de emergencia, ¿no? O un centro de comando de emergencia. Ese centro de comando de emergencia que se constituye en campo centraliza todas las ayudas y todas las coordinaciones. ¿Por qué no podría en algún momento ser, por ejemplo, CENEPRED, ¿no? O Defensa Civil, o la Dirección General de Recursos Naturales de un gobierno regional, hablando en general, ¿no? ¿Por qué? Porque va a depender de quiénes están formando parte de manera continua y a quienes se le designa la responsabilidad en el marco de la emergencia, porque hay varias entidades que tienen competencia, si nos damos cuenta en ese lugar. Está el gobierno local, está el gobierno regional, está el mismo sector, ¿no? Que es el sector, en este caso, energía y minas, está la autoridad ambiental, está la entidad de supervisión y fiscalización ambiental, entonces hay varios, pero va a depender de cómo se organice en ese momento el COEL, el COER o el COEN, ¿no? Porque a esa pregunta pueden haber distintas respuestas, dependiendo de cómo se hayan configurado los actores y qué responsabilidades se hayan dado en ese momento. Es más, si es que hay diversos puntos, podría tal vez darse el caso que hayan distintos responsables, lo cual no sería adecuado, pero podría darse el caso. Correcto. Nos preguntan, ¿el manejo de los residuos sólidos peligrosos tendrían que ser efectuados necesariamente por una empresa operadora de residuos o podría serla cualquier otra empresa u ONG? En el caso de residuos que van a ser tratados o dispuestos, o tratados para su disposición final, ojo, tratados para su disposición final, o dispuestos directamente a un relleno de seguridad, solamente debieran manejarlos empresas operadoras de residuos sólidos. En el caso de aquellos residuos como fangos acuosos que contienen todavía hidrocarburo, suelos contaminados que pueden ser tratados y a los cuales se les puede extraer el hidrocarburo, ese tratamiento es competencia del administrado. Y el administrado puede definir, como es parte de una operación y no es manejo de un residuo, puede definir a un tercero que no necesariamente sea una empresa operadora de residuos.
Gracias. Otra pregunta, nos consultan, ¿los rellenos sanitarios cuentan con la capacidad y el tratamiento adecuado para este tipo de residuos? Y luego, ¿las empresas operadoras se abastecen en la movilización diaria de estos residuos? La primera va en relación a la capacidad y el tratamiento de rellenos sanitarios para residuos peligrosos. Ya, hagamos una distinción importante. Los rellenos sanitarios, como tales, o que son únicamente rellenos sanitarios, no deberían recibir residuos peligrosos. Los reciben los rellenos de seguridad y los rellenos mixtos. Los rellenos mixtos son aquellos que son rellenos sanitarios, pero cuentan con una celda de seguridad. Otro aspecto más es que el instrumento de gestión ambiental de la infraestructura de residuos sólidos debe definir qué tipos de residuos puede recibir. Entonces, eso es bastante importante, porque hay empresas operadoras que cuentan con infraestructuras que pueden decir, yo recibo, por ejemplo, residuos de construcción y demolición, pero no he gestionado la certificación ambiental ni consta dentro de mi registro autoritativo de empresa operadora de residuos sólidos que puedo recibir tal residuo. Entonces, obviamente, el administrado es responsable de verificar ese cumplimiento antes de disponer cualquier tipo de residuo, ¿no? Sí, correcto. Y la última, Marco, en relación a pregunta relacionada a residuos. ¿En el Perú existen entidades que traten los residuos contaminados con hidrocarburos? Básicamente las mismas operaciones petroleras en este caso. No como una actividad independiente, ¿no? Fuera de ello, al menos no tengo conocimiento, pero no, entiendo que no las hay. Muchas gracias, Marco, por tus respuestas a las preguntas en relación al tópico del día de hoy. Cedo la palabra, te agradecemos. Cedo la palabra a Marco Ramírez. Gracias, muchas gracias Jennifer y agradecer también a Marco Tinoco, un gran colega y amigo y directivo también del capítulo de Ingeniería Ambiental, por su brillante conferencia que hoy nos ha brindado sobre gestión y manejo de residuos peligrosos. En realidad este es una de las primeras acciones que estamos haciendo desde el capítulo de Ingeniería Ambiental, luego de esta desafortunada emergencia ambiental que tenemos, y que desde al siguiente día que supimos de esta mala noticia, hemos constituido un comité de emergencia ambiental en el capítulo y lo hemos puesto también a disposición del Consejo Departamental de Lima, y el decano, nuestro decano de Lima, nos ha permitido trabajar de forma organizada con otros capítulos. Y es justamente que el día sábado pasado, junto con ingenieros geógrafos, pesqueros, industriales, de mecánica eléctrica, ambientales y un colega de ingeniería de petróleo, nos fuimos a Ventanilla, a la zona donde ha sido afectada, ¿no?, por el derrame de petróleo, y hemos evidenciado serias consecuencias, no solamente digamos, para consecuencias directas, ¿no?, que es la contaminación, sino también hemos evidenciado consecuencias indirectas, ¿no?, porque ya en este momento nuestras playas están cerradas, y eso sin lugar a duda está generando pérdidas económicas para la población que en esa zona hacen algún tipo de actividad económica. Obviamente también para los pescadores, ¿no?, y otras serie de agrupaciones, ¿no? Nosotros estamos preparando en este momento, estamos terminando de preparar un informe de esa visita técnica, y sin lugar a duda la vamos a difundir con todos ustedes. Esperamos que la acción del Consejo Departamental de Lima y sobre todo el capítulo ayude, ¿no?, a organizar, digamos, algunas acciones concretas donde nos involucren a nosotros. Por lo pronto hemos comenzado una serie de capacitaciones virtuales que ya tenemos confirmadas toda esta semana. Estamos también viendo algunas coordinaciones con especialistas, sobre todo de Brasil, para ver la posibilidad que ellos nos acompañen también con algunos aportes técnicos. Y también, por último, estamos comprometidos con nuestros ingenieros ambientales
para hacer la vigilancia ambiental en todo lo que es la recuperación de estas zonas degradadas por petróleo, y que no solamente es la limpieza, ¿no? La limpieza es una etapa, pero nosotros tenemos que hacer la vigilancia hasta la recuperación total de esas zonas, y eso va a ser nuestro compromiso, y seguramente de esta gestión del capítulo, y también de las próximas gestiones del capítulo de ingeniería ambiental, porque esto va a ser una tarea de muchos años, ¿no? Posiblemente 10, 15 años, y tiene que haber una vigilancia ambiental de todos los ingenieros ambientales. En nuestra visita a Santa Rosa el día sábado encontramos algunos ingenieros ambientales, y que también los hemos comprometido para que ellos sean nuestro punto de enlace en dicha zona, y nos puedan estar informando las acciones que ellos están realizando para poderlos apoyar también de manera eficiente. Sin lugar a duda, lo más importante es llevar aportes técnicos, y eso es lo que estamos haciendo en este instante de forma organizada. Hemos visto que no hay una buena organización en campo, y para eso también nuestro equipo del Colegio de Ingenieros se ha puesto a disposición, ¿no?, de las autoridades del gobierno, incluso de la empresa, para tratar de apoyar en todo lo que sea necesario. Bueno, con estas palabras yo creo que es necesario, ya es momento de cerrar este evento. Agradezco nuevamente a Marco Tinoco por su participación, a Jennifer Guadalupe por todas las coordinaciones que se hizo, y a todos los colaboradores que hoy nos han acompañado. Y los invito para el día de mañana con una ponencia muy buena, ¿no?, de un experto de Brasil, que es el doctor Marcus Lisboa Brandao, ¿no?, de Río de Janeiro, Brasil, sobre experiencias en derrame de petróleo en Brasil, y con seguridad va a poder responder muchas preguntas de todos ustedes. Muchas gracias con todos. Creo que no sé si todos ya se han registrado en, en ese formulario de Google Form. Si no, los invito también que lo hagan. Estamos evaluando todavía la entrega de certificados, ¿no? Este evento lo hicimos hoy mismo, la gestión, y por ahí es que todavía no hemos conseguido el código del evento, pero de ser necesario vamos a entregar certificados, por lo menos si es que los participan 3 de 5 conferencias, ¿no?, en esta semana. Todo eso les estaremos informando también por vía correo electrónico y por la página web, tanto del CISA como del Facebook del capítulo de Ingeniería Ambiental. Gracias con todos. Jennifer, no sé si tienes alguna consulta o comentario adicional, o si no ya cerramos. No, ninguno adicional. Agradecerles a todos. Sigamos como parte del gremio ambiental, sigamos involucrados en las actividades, difundamos responsablemente información, y por favor acompáñenos en el transcurso de la semana para seguir discutiendo más tópicos de ingeniería. Muy bien. Gracias, Jennifer. Buenas noches con todos.